oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza en el cual hemos expresado nuestra gratitud, nuestra adoración a ti. Ahora pedimos, Señor, que nos hables a través de tu poderosa y hermosa palabra, Señor. Hemos preparado nuestros corazones, hemos preparado el ambiente y ahora pedimos que estemos atentos a lo que tú nos quieras compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos hablando en las últimas reuniones, por lo menos por mi parte, acerca de un tema de vital importancia, por lo menos yo lo considero así, como es el tema de la obediencia, ¿vale? Hemos dicho cosas, yo creo que importantes y necesarias sobre el tema de la obediencia, que no es algo opcional, es algo que agrada a Dios y también en cierto sentido, pues es un reflejo de nuestro nivel de madurez. Es decir, ¿cómo se refleja tu madurez o no? Pues la forma como obedeces a Dios, así de claro. Y no solamente nuestro nivel de madurez, sino nuestro nivel de amor a Dios. Si amamos a Dios, dice la Biblia, tenemos que cumplir con su palabra. Por lo tanto, la obediencia no es una propuesta, una sugerencia que Dios lanza a su iglesia, a su pueblo, sino que es un mandato. Tenemos que obedecer al Señor. Ya hemos hablado de que hay que obedecer a Dios, etcétera, etcétera, con los distintos matices. Y yo les estuve diciendo en estos últimos cultos que hay un capítulo entero en el Antiguo Testamento, ya el domingo se leyó parte de él, que se titula, es el capítulo 28 de Deuteronomio, Bendiciones de la Obediencia. Hay 14 versículos, desde del 1 al 14, donde podemos encontrar cosas que vienen a la vida de un país, a las familias, a las congregaciones, a nuestras vidas, si obedecemos a Dios, ¿vale? No vayan a pensar ustedes que obedecer a Dios pues no implica el ser bendecido. Hay resultados maravillosos que vienen por el hecho de obedecer al Señor. Pero en ese mismo capítulo hay nada más y nada menos que 54 versículos. Fíjense la diferencia, 14 que nos hablan acerca de las consecuencias o de las bendiciones como producto de la obediencia y 54 versículos que nos hablan de las cosas terribles que pueden venir a un país, a una iglesia, a un ministerio, por no obedecer al Señor. Como dije, el domingo se leyeron los primeros 14 versículos, pero como sé que ustedes son gente que le gusta estudiar la Biblia y conocer mucho de la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias por esos poquitos amenes que hemos escuchado. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Por favor, si duerme, si va a dormir, le pido que no ronque. Porque puede despertar al que está al lado, no es por otra cosa más que por eso, ¿veo? Entonces vamos a leer los 54 versículos que nos hablan de las consecuencias de la desobediencia. Ahora, no hace falta que levante la mano, no quiero descubrir a nadie, pero ¿a usted le cuesta más ser obediente o desobediente? No digan nada porque... Pero... vamos a ver qué pasa cuando una persona desobedece, porque ya hemos visto lo que pasa cuando una persona obedece a Dios, pero ¿y qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Vamos a leerlo. A partir del versículo 15, voy a estar leyendo, ¿les parece? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti la mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo es un hongo que afecta sobre todo a la agricultura, a los cereales. Y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová
Por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón. Eso es una enfermedad de la piel, una picazón constante que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Bonitos los versículos, ¿eh? Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Versículo 37. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberte quedado nada en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, que de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades.
Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Déjame beber un poco de agua porque me he quedado sin aliento. Sin aliento y temblándome las piernas. Porque la verdad es que este pasaje es tremendo, tremendo. Me ha impactado sobre todo los que he leído, de los 54 versículos que he leído. Me ha impactado ese que decía, así como el Señor se gozaba en bendecirte y en multiplicarte, también el Señor se va a gozar en arruinaros, en destruiros, y seréis arrancados de vuestra tierra. Algunos pueden pensar, ¿esto se ha cumplido en algún momento de la historia de este pueblo llamado Israel? Claro que sí. Sobre todo, lo más cercano sería lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde yo creo que la mayoría de las maldiciones y castigos por la desobediencia se cumplieron literalmente en la vida de esta gente, en la vida de este pueblo. Pero también podemos tener en la Biblia referencias de cosas terribles que ocurrieron, incluso de padres que se comían a sus propios hijos, cuando los babilonios vinieron y sitiaron, rodearon la ciudad de Jerusalén durante más de 2 años, y la gente se comían unos a otros y se morían de hambre, y fue algo realmente terrible. Toda esa historia la pueden leer. Hemos leído también acerca del futuro rey que este pueblo tendría. Cuando esto se escribió, Israel no tenían rey. La monarquía vino mucho tiempo después. Cuando murió Moisés, estuvo Josué, fue el que los introdujo en la tierra prometida. Luego, cuando murió Josué, no tuvo, digamos, un liderazgo parecido a él, un liderazgo de nivel, de talla. Y entonces entraron en una larga etapa de 400 años que la conocemos como la etapa de los jueces, ¿verdad? Donde había un libertador que le hacía la guerra al enemigo, obtenía la victoria, el pueblo parece que se reconciliaba con Dios, pero cuando moría este juez o este gobernante, el pueblo otra vez volvía a las andadas, otra vez volvían a desobedecer a Dios, a adorar imágenes de oro, de plata, lo que fuera, volvían a ser castigados, volvían a ser oprimidos, clamaban al Señor. Dios levantaba a otro juez y así era pues algo terrible durante más de 400 años, donde literalmente dice en ese libro de los jueces que cada uno hacía lo que le venía en gana. Sí, cada uno hacía lo que le daba la gana, pero cuando tenían problemas se acordaban de Dios, invocaban el nombre del Señor, Dios tenía misericordia de ellos y los libertaba por un tiempo. Cuando termina la época de los jueces, entra la monarquía, con el primer juez, que no fue el mejor de todos, ni muchísimo menos, la monarquía, los reyes. Cuando tuvieron el primer rey, Saúl, fue un auténtico desastre, y ahí comenzamos a ver otra etapa del pueblo de Israel, y llegamos
al último juez que vivió en Jerusalén antes de que la ciudad cayera, antes de que las murallas fueran destruidas, antes de que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia y antes de que el templo fuera saqueado. El último rey se llamó Sedequías. Y me gustaría que leyéramos un momentito, no lo dije arriba, discúlpame, en Jeremías capítulo 52, el versículo 4. Quiero leerles unos versículos para que vean cómo se cumplió literalmente lo que acabamos de leer. Repito, Isaías capítulo 52, a partir del versículo 4, leemos lo siguiente. Jeremías, ¿qué estoy diciendo? Jeremías. Oye, cómo se despierta la gente cuando uno se equivoca, ¿eh? Cuando uno hace las cosas bien, todo el mundo se pone a dormir. Pero cuando el pastor se equivoca, todo el mundo se despierta. Es maravilloso. Ya sé la clave entonces, me voy a equivocar mucho para tenerlos atentos. Vamos entonces a Habacuc. No. Vamos a Jeremías capítulo 52, versículo 4. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, saquen cuentas, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes, aquellas torres enormes de madera, ¿verdad?, para poder tumbar los muros y atacarles. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. Es decir, que comenzaron a sitiar la ciudad en el año 9 de su reinado, y en el 11º de su reinado prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos leído ahora se cumple. Ya no hay comida. 2 años aguantaron, ya no hay provisiones, ya no hay reservas, no pueden huir porque fuera están los enemigos, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá. El Arabá, para que sepan, es el desierto al sur de Israel, ¿vale? Por la zona del Arabá, del Negev, toda esa parte sur, por ahí se fueron, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Escuchen versículo 8. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Qué curioso que cuando el monarca, el rey, el presidente o como se llame, le van las cosas bien, como que todo el mundo le rodea y le apoya. En el momento en el que se ve acorralado y sabe que van a por él, el pueblo lo abandona, incluso hasta lo traiciona. No sé por qué estoy pensando ahora mismo en este de bigotito, que vive por allá. ¿Saben cuál le digo, no? Este que dice, ven cobarde, atácame, aquí te estoy esperando. No sé por qué estoy pensando en él. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército, como te va a pasar a ti, amigo. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Allá te van a llevar. Allá te van a llevar. Oye, están contentos, ¿eh? Se ve gozo en el pueblo, se ve gozo en la congregación. Oye, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Esto tuvo que ser terrible, ¿eh? Terrible. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Ya lo decía el Señor en Deuteronomio 28. El día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes se aparten de mí, hasta vuestro rey será destruido. Rey en el cual habéis depositado vuestra confianza, como si fuera vuestro Dios. También vuestro rey va a ser afectado por la desobediencia del pueblo. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hay cosas que la Biblia las cuenta y uno se pregunta, ¿y por qué cuenta esto la Biblia? Por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio podía haber terminado en el versículo 14 y podíamos haber leído, y nos hubiéramos gozado muchísimo,
que cuando uno obedece al Señor es bendecido. Las tierras, los animales, el país, es bendecido por el Señor. Y ahí terminar el capítulo y pasar la página. Pero sin embargo la Biblia no hace silencio, no pasa por alto las consecuencias que vienen por no poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué lo hará así el Señor? Bueno, porque no solamente tenemos que tener claro, nosotros los creyentes hoy en día, que cuando tú obedeces al Señor y haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Y no tendrás que preocuparte por nada. Pero también la Biblia quiere advertirte, y muy claramente, que si no haces las cosas decentemente y con orden, si la desobediencia se apodera de tu vida, de tus decisiones, etcétera, las consecuencias que vas a sufrir a corto y a largo plazo son terribles, terribles. Y vemos, por ejemplo, que cuando uno empieza a leer la Biblia por el principio, el primer pecado del hombre no fue, por ejemplo, robar o matar, sino que el primer pecado del hombre fue precisamente la desobediencia. Sí, ya sé que después vino un asesinato, ya sé que después vinieron otros pecados terribles, pero el primer pecado de la historia de la humanidad cometido por Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Dios dijo, esto no lo hagan, basta que lo haya dicho el Señor para que vayan y lo hagan. Y la desobediencia, cuando usted lee Génesis capítulo 3, que es el capítulo de la desobediencia de la primera pareja de la raza humana, fueron terribles. Primero fueron expulsados de ese lugar maravilloso que lo conocemos como el Jardín del Edén. En segundo lugar, ya los animales ya no eran mansos como al principio, sino que ahora eran salvajes y tenían que cuidarse de los animales. Dice la Biblia que además la tierra ya no iba a producir con la fuerza que lo hacía al principio, sino que ya iban a salir cardos, espinos y malas hierbas. La palabra del Señor nos enseña que ya la comunión que tenían con Dios, que era una maravilla, ya no iba a ser igual. Iban a entrar en otra etapa en cuanto a su relación con el Señor. Y se convirtieron en seres mortales. Hemos dicho muchas veces que Adán y Eva fueron creados como seres inmortales, no iban a morir. Pero el día que pecaron se convirtieron en seres mortales, perdieron la eternidad y se convirtieron en seres vulnerables al frío, al calor, al cansancio. Comenzaron a sudar, cosas que antes no sudaban. La mujer comenzó a experimentar una serie de cambios hormonales que antes no los iba a tener jamás, ¿verdad? Y vemos que todo cambió y uno dice, ¿y por qué? La desobediencia. La desobediencia lo cambia todo, así como la obediencia lo arregla todo. ¿Se dan cuenta? Ahora, no obedecemos a Dios o a nuestros padres o a quien tengamos que obedecer de una forma mecánica y religiosa. Bueno, le obedezco pero de mala gana. No, cuidado, porque no solamente la Biblia nos habla de la importancia y de la necesidad de obedecer, sino de hacerlo con una buena actitud. Es decir, gozándome y alegrándome, porque lo que me llama la atención, me imagino que ustedes también, que cuando llegamos al versículo 47 de Deuteronomio 28, otra de las cosas que el Señor le dice al pueblo es que no me habéis servido con alegría y con gozo de corazón. Es decir, una persona puede servir, una persona puede obedecer, pero no con una buena actitud. Y Dios no solamente valora el acto de obediencia en sí mismo, sino la actitud con la que obedecemos dicha orden o dicho mandamiento. Por lo tanto, esto es algo muy importante, porque no es, ya digo, obedecer de una forma mecánica, religiosa. Estudiaste, sí. Fuiste allí, sí. Pero no es buena la actitud, no es buena la disposición de tu corazón. Y Dios no solamente ve el acto exterior, sino la actitud interna de nuestros corazones. ¿Siguen ahí? Amén. Si no, me equivoco para despertarlo, no hay problema. ¿Ok? La Biblia no guarda silencio ante lo que puede pasarle a un país por desobedecer a Dios. Podía haberse callado el Señor y no descontar esas cosas. Pero sin embargo vemos que no solamente Adán y Eva hicieron un tiempo las cosas bien, y la Biblia lo cuenta, sino que también cuando lo hicieron mal, también la Biblia lo cuenta. Ahora, es interesante notar porque la desobediencia nos afecta a todos. No es que, bueno, es que como es joven o como son todavía niños. No, es que vamos a ver algunos ejemplos de personas, vamos a decir, supuestamente maduras y espirituales, que también cayeron en este problema de la desobediencia. Y miren, por ejemplo, el caso de Jonás. Oiga, Jonás no era un cualquiera,
Jonás era un profeta, un siervo de Dios. Jonás era un hombre a través del cual Dios hablaba y traía palabra al pueblo. Pero hay un momento en la vida, en el ministerio de Jonás, que recibe un llamado diferente. Él vivía en un lugar donde seguramente iba a vivir toda su vida. Pero hay un momento en el que Dios mira a un pueblo, Dios mira a una nación que está totalmente perdida y lo quiere enviar allí para darle la oportunidad a los habitantes de la ciudad de Nínive de que se arrepientan y cambien el rumbo y su estilo de vida. Y le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Al fin y al cabo, Jonás, ¿qué era? Un instrumento en las manos de Dios. Y el instrumento no le dice al que lo va a usar lo que tiene que hacer, sino es al revés. El martillo no le da órdenes al que lo va a usar, sino el que lo va a usar sabe cómo tiene que usar el martillo, el serrucho, la sierra, lo que sea. Y Jonás se niega. Jonás le dice a Dios, no voy a ir. Y Jonás es capaz de irse hasta la costa, a un lugar llamado Jope, y allí se da cuenta que hay un barco que va a salir, que va a zarpar rumbo a España, a Tarsis, y va a cruzar todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo nace en Israel y muere en España, o al revés, como quieran. Y Jonás es capaz de gastarse dinero con tal de no obedecer a Dios, y se monta en un barco y se baja al camarote de más abajo, y el barco se hace a la mar. Pero llega un momento en el que aquel barco está a punto de hundirse porque se levanta una tempestad terrible. Y los marineros tienen un pánico porque saben que esa tempestad es diferente a todas las que han visto anteriormente. Ahora, cuando usted lee la historia de Jonás, de su rebeldía, de su desobediencia, hay cosas que no se captan, pero en el texto hebreo, cuando usted lee esta historia en hebreo, que es hermosísima, usted se va a dar cuenta que lo que estaba pasando es que estaba el mar y había un montón de barcos navegando, pero la tempestad solamente afectaba al barco de Jonás. El barco de enfrente no tenía tempestad. El barco que se movía y casi se partía era el de Jonás. Y los marineros decían, pero qué cosa más rara es esta. ¿Cómo no está todo el mar embravecido, con olas, con viento? ¿Cómo es posible que solamente la tempestad nos afecte a nosotros? Y el barco que está a 500 metros va navegando en calma y no pasa nada. Entonces ellos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Y entonces dice que los marineros clamaron a sus dioses y echaron suertes, dijeron, vamos a ver qué está pasando. Y dice que la suerte, según lo que ellos tenían pensado hacer en aquel tiempo, cayó sobre Jonás, y lo llaman y lo confrontan y le dicen, dormilón, clama a tu Dios, ¿qué está pasando? Y Jonás les abre el corazón y le dice, esta tempestad la he producido yo. Yo soy el culpable de que este barco esté a punto de hundirse y morir todos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero tú quién eres? Yo soy un siervo del Dios Altísimo y yo he recibido un llamado específico de Dios para ir a un punto geográfico y no quiero ir. Y ese es el motivo por el cual hay esta tempestad tan rara que ustedes no entienden. Pero yo sé lo que está pasando. Yo soy el culpable de esta tempestad. Si ustedes quieren terminar con este problema, cójame y me tiren por la borda. Y en cuanto yo muera, el mar vuelve a la tranquilidad. Es decir, él está a punto de decirle, o de hecho lo ha dicho, él está dispuesto a morir con tal de no obedecer a Dios. Y estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando de un profeta, pero se niega a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, y aquí está el quid de la cuestión, que si él va a Nínive a predicar la palabra, la gente de Nínive se va a exponer a la palabra y probablemente se arrepientan, y si se arrepienten, Dios los va a perdonar y no los va a castigar. Y él en el fondo lo que quería es que Dios castigara y destruyera a los habitantes de Nínive. ¿Qué te parece? ¿Qué predicador más raro, ¿no? ¿Qué predicador tan raro? ¿Te enfadas cuando la gente se convierte? Tendría que ser al revés, ¿no? Y la vida de Jonás fue una tempestad durante mucho tiempo, y fue capaz de estar 3 días y 3 noches dentro de un pez, y al final, cuando ya sabe que no le queda otra más que humillarse delante del Señor, la Biblia dice que clamó a Dios. Dice, de la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y entonces él se arrepiente, todo cambia y el Señor le da otra oportunidad de empezar de cero. ¿Te das cuenta cómo un hombre de Dios, en este caso un profeta, fue capaz de desobedecer a Dios? Por lo tanto, si esta gente que era tan cercana al Señor, en un momento puntual de su vida, fueron desobedientes, ¿cómo nosotros no vamos a poder serlo cuando somos exactamente igual de seres humanos, imperfectos, ilimitados, como Jonás o como cualquier otro? Cuando el Señor le dice a Moisés,
Una vez te dije que le hablaras que golpearas a una roca y salió agua, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora esa misma roca, dice la Biblia que la roca que le seguía era Cristo, lo dice el Nuevo Testamento a través de Pablo. Quiero que a esa roca, en vez de golpearla, quiero que ahora le hables. Y Moisés dice que desobedeció delante de todo el pueblo a Dios y cogió su vara y golpeó la roca y salió agua. Pero el Señor le dijo, por esta desobediencia que has hecho, por este acto de desobediencia, no vas a entrar a la tierra prometida. Y la consecuencia de la desobediencia de Moisés es que se perdió la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Salió de Egipto, caminó por el desierto, pero no logró entrar en la tierra prometida. Y cuando tú estás parado en Israel, tú miras enfrente las montañas, las cordilleras enormes de Jordania, el país de enfrente, y allá arriba está el monte Nebo. Y la palabra Nebo viene de la palabra Naví, que significa profeta o varón de Dios. Y allí, en aquella montaña, allí está enterrado el varón de Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor. Entonces las cosas terribles que pueden ocurrir en la agricultura, en la ganadería, en el clima, en la economía, en las familias, en los pastores, en las iglesias, por no obedecer, mira, sinceramente te digo, no merece la pena. No merece la pena desobedecer porque pierdes más de lo que ganas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia no guarda silencio, porque la Biblia te quiere advertir de que una mala decisión, un acto de desobediencia puede destruirlo todo. Y es una lástima, ¿verdad? Pero hay personas que han retenido durante años y mucho tiempo bendiciones de Dios porque no han querido obedecer. El pueblo de Israel se podía haber librado de un montón de líos, de un montón de guerras, de muertes, de matanzas, de humillaciones. Podía haber sido el pueblo más bendecido del mundo si hubieran siempre obedecido al Señor, pero muchas veces no le obedecían, aún conociendo la verdad, porque ya no pecaban por ignorancia, sino que el conocimiento que tenían de la palabra no lo querían poner en práctica y preferían adorar a un palo, a una piedra, lo que fuera, antes de adorar a su Dios, y las consecuencias a corto y a largo plazo eran realmente terribles. No solamente Moisés, no solamente Adán, también David desobedeció a Dios, ¿se acuerdan? Cuando tomaba decisiones sin consultar con el Señor, porque una cosa es, digamos, obedecer a Dios abiertamente, no voy a obedecer a Dios, y otra cosa, otra forma muy sutil y peligrosa de desobedecer a Dios es meterte o hacer cosas sin consultar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que hacen algo y no le consultan a Dios? ¿Saben por qué? Es una opinión personal. Porque yo creo que en el fondo saben que lo que quieren hacer no le gusta a Dios. Entonces dice, si le consulto al Señor me va a decir que no. Entonces me hago el tonto, lo hago, y si me sale mal, pues me aguanto, y si me sale bien, pues gloria a Dios. El motivo por el cual muchas veces los hijos no le dicen a los padres, mira papá, esto o aquello, es porque saben que a lo mejor el padre o la madre van a decir, no, sabes que eso no te lo voy a permitir aquí en casa. Entonces se quedan callados, lo hacen, y después cuando meten la pata, espero que se arrepientan y piden perdón. La obediencia no es una opción en la vida de un creyente que quiere madurar, que quiere crecer y que quiere desarrollarse como un buen cristiano. La obediencia es un pilar fundamental en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Es imposible lograr un nivel de madurez óptimo como el que el Señor quiere que tengamos si la tónica en nuestra vida es desobedecer continuamente. No vas a crecer, no vas a madurar, te vas a quedar estancado. Vas a frenar bendiciones y un mover del Señor precioso que se podía haber llevado a cabo en tu vida precisamente por actos de desobediencia constante y permanente. Y tú sabes en lo más profundo de tu corazón cuál es tu nivel de amor, de entrega y de compromiso. En la medida en que tú dices que amas a Dios y que respetas su palabra, en esa medida tú te vas a esforzar por ser obediente al Señor. Porque la obediencia es el termómetro que nos indica a nosotros como creyentes cuál es nuestro nivel real de madurez en este momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si observamos a nuestro alrededor y vemos el desastre que el hombre ha hecho en el mundo, sería una temeridad echarle la culpa a Dios de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que va a ocurrir.
Porque Dios le entregó al hombre un mundo perfecto. Dios le entregó un mundo en orden, con un equilibrio maravilloso. Y el que lo ha ido destrozando de una forma terrible siempre ha sido el hombre. Y las consecuencias de tantas cosas que están ocurriendo, incluidos estos incendios terribles que están ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en España y en otras partes del mundo, la culpa no la tiene Dios. La culpa la tiene el hombre. Y no te olvides que detrás de muchas cosas que ocurren como incendios, como guerras, etcétera, etcétera, hay un elemento fundamental. Y es este versículo que lo tenemos en nuestras Biblias, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero el hombre es capaz de hacer una guerra ahora mismo o de mantenerla el tiempo que sea necesario. Por amor al dinero el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, de engañar, de mentir, de manipular, de venderse, de prostituirse. No tiene ningún tipo de límites ni de escrúpulos. Y todo eso es señal de que no hay temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nuestras naciones, nuestros países han perdido el temor a Dios. Los gobernantes de las naciones han perdido el temor de Dios. Se creen sabios, se creen poderosos, se creen intocables, infalibles. Y luego para colmo se rodean de personas que les ríen la gracia y que a todos le dicen sí, tal vez para tener un puesto de trabajo o influencia o lo que sea. Sin embargo, la Biblia es muy clara, es muy tajante, es muy directa. Cuando David desobedeció y pecó a Dios, le mandó al año de su pecado un profeta que le dijo: tú has pecado. Serás rey, tendrás corona, tendrás riqueza, serás lo que sea, pero tú has desobedecido al Señor tu Dios. Ahora, desde mi punto de vista, David cuando mandó a matar a aquel hombre que estaba casado y él, todos sabemos el problema que tuvo con la mujer de él, David probablemente llegó a pensar que él, como el ungido del Señor, era intocable. Porque él, antes de ser rey, se encontraba un día en una cueva, en un lugar que hemos visitado muchas veces en el desierto de Judea, allí en Engedi. Él estaba dentro de una cueva y de repente ve entrar al rey Saúl, que dice que se fue a cubrir los pies, pero realmente fue a hacer sus necesidades, ¿no? Y entonces los soldados que están dentro de la cueva, que lo ven entrar, le dicen: ahí lo tienes. Dios te lo ha puesto a tiro. Ve y mátalo. Él te quiere matar a ti. Él le cortó el borde de sus vestiduras, pero él dijo: no tocaré, en ese momento, ¿no?, al que era el ungido del Señor. Porque el único ungido en el país era el rey, porque había recibido ese aceite. La palabra ungido, Mashiach, significa el que recibe el aceite sobre la cabeza como señal pública de que este es el escogido de Dios. Cuando ya Saúl no está en la escena política y ahora es él el ungido, porque ha sido ungido por el profeta Samuel, probablemente él dice: bueno, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana. Me acosté con la vecina, el marido, no pasa nada, lo mato, para eso soy el rey. Y hago lo que me dé la gana. Sin embargo, al año, después de darle al Señor un año de oportunidades, porque claro, el Señor estuvo en silencio un año, pero no significa de que porque esté en silencio no te va a confrontar en ningún momento. Te ha dado un margen de tiempo para que te pongas en línea, pero como veo que no entras en razón, yo te voy a mandar un profeta y te va a poner las pilas. Y cuando Natán le cuenta aquella historia, y David se indigna y dice: pero ¿cómo es posible que hayan matado una ovejita de un tal? Y le dice: es que ese hombre eres tú. Tú tenías todo lo que querías, tenías el país en la mano. Eres el hombre más poderoso, más rico, más querido, más amado de Israel. Tú no eras nada, tú eras un don nadie, tú eras un muchacho por ahí perdido por las montañas, pero Dios te sacó de allí y te dio un país, y te dio una corona, y te dio promesas, y eres el hombre más influyente en el país. Pero lo que has hecho no está bien. Has desobedecido a Dios. Y por culpa tuya hay gente que están blasfemando de Dios. Ya ese temor de Dios ya lo han perdido. David se arrepiente, David pide perdón, pero vienen consecuencias. Porque la palabra de Dios nos enseña que a veces cuando pecamos, pues vienen consecuencias, a veces mayores o menores. Pero las consecuencias son tan reales como las bendiciones que vienen cuando una persona obedece al Señor, ¿verdad? Si tú te das con un martillo en la mano, las consecuencias que son, pues que te vas a poner a gritar y vas a sufrir dolor. Entonces, cuando tú pecas contra Dios, tu alma siente un dolor. Tú has ofendido al Dios que mora en ti. Tú has ofendido, has entristecido al Espíritu Santo de Dios.
¿O no dice la Biblia, no habéis leído el versículo que dice, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros? Tú has ofendido a Dios, no solamente tal vez a tu esposa, a tu marido, a un hermano, a un amigo, a un vecino, sino tú has ofendido al Espíritu Santo que mora en tu corazón. Y eso lleva un tiempo de restauración. Gloria a Dios que tenemos un Dios que también sana heridas, ¿verdad? Y que también da oportunidades y que también venda corazones y almas heridas. Pero, hermanos queridos, la Biblia no guarda silencio ante la desobediencia para que tú sepas a lo que te expones si tú en tu libre albedrío decides ir por un camino equivocado. Ahora, fíjense que cuando Adán fue a probar de aquel fruto, sea el que fuera manzana, melón, sandía, pepino, lo que fuera, Dios no dijo, no toques, no hagas eso. Tampoco le paró los pies a Eva. No le dijo, Eva, ¿qué estás haciendo? No le hagas caso a ese. No, sino Dios mantuvo silencio. Dios ya dijo. Dios ya dio la orden. Ahora son ustedes los que con esa palabra tienen que actuar en consecuencia. Dios no lo detuvo. Dios no le dijo a David, David, ¿qué estás haciendo? Mira para otro lado. Jonás. Dios habló. Aquí está todo lo que Dios ha hablado. Ya está, ya Dios habló. Ahora tú como persona adulta que eres, tú decides lo que vas a hacer con lo que Dios ha hablado. Claro, aquella gente oían la voz audible de Dios. No tenían Biblia. Nosotros tenemos Biblia. Por lo tanto, ya no me tiene que venir un ángel a decirme lo que está escrito. Si en aquella época no había nada escrito, lógicamente tenían que venir ángeles, tenía que venir la voz audible del Señor, tenían que venir profetas, pero ya esa época se pasó. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo por escrito, en nuestro propio idioma, 66 libros. Para que tú cuando los leas, sepas lo que Dios permite, lo que Dios no permite, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y Dios no te va a parar si tú mañana te quieres ir a drogar. No te va a decir, no vayas, hombre. O si vas a robar, o si vas a hacer cualquier fechoría. Dios no te va a hablar con voz audible, ya te habló. Y lo escrito no necesita ningún tipo de confirmación. Por eso Dios te ha hablado claramente de las bendiciones y de las consecuencias de la desobediencia. Para que no digas el día de mañana, es que yo no sabía. Y como no sabía, pues pequé. No, mi hermano. Nosotros tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, muchísima información para saber discernir entre el bien y el mal. Nosotros no somos guiados por la conciencia, porque la conciencia, dice la Biblia, que también se puede cauterizar. ¿Qué significa cauterizar? Bueno, en aquellos tiempos donde la gente, los soldados sobre todo, caían heridos y había unas heridas tremendas, ¿verdad? Por aquellas lanzas y espadas, pues no había penicilina, no había antibióticos, no había la medicina avanzada que podemos tener en el día de hoy. Y entonces para frenar un poco cualquier proceso de ¿cómo se llama? De infección, pues se ponían cuchillos o espadas al rojo vivo en las brasas. Y cuando estaba bien caliente, le decía, ven para acá que te voy a dar un regalo. Y le ponía el cuchillo encima de la herida abierta y claro, el dolor tenía que ser terrorífico, ¿no? Terrible, terrible. Pero le cauterizaba la herida, le dejaba ahí un callo insensible, pero era la única manera de evitar que se infectara la herida. Y Pablo dice, conociendo la medicina de su época, que hay gente hoy en día, incluso en las iglesias, que tienen la conciencia cauterizada. Ni sienten, ni padecen. Ya se han acostumbrado a pecar y por lo tanto ya la conciencia no funciona. Ya esa alarma que Dios le puso dentro del corazón al hombre, ya algunos la anularon. Es como que le cortas el cable, ¿no? Me acuerdo que una vez una hermana, hace años, perdonen que diga la hermana, pero es que es verdad, fue una mujer. Da igual si hubiera sido un hombre, ¿no? Y me dice, yo venía por el camino y se me encendió una luz roja y era como una lamparita así. Digo, eso es la falta de aceite, hermana. Falta de aceite. ¿Y qué hizo? No, yo hice así y rompí la luz de la roja del aceite. Ya lo arregló. Y el coche se le fundió porque no le echó aceite. Entonces hay una lamparita que se enciende aquí cuando estás haciendo una cosa mal, pero yo desconecto. Yo cauterizo la conciencia. Entonces el creyente ya no se puede dejar llevar por la conciencia, porque la conciencia nuestra, que en principio la teníamos todos cuando éramos inconversos, la
la estiramos tanto y la malinterpretamos tanto la voz de alarma de la conciencia que ya por ahí no nos podemos guiar. Romanos 8 dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora es el Espíritu el que está dentro. Y claro, el peligro es que tú te acostumbres tanto a pecar y a vivir en desorden que ya el Espíritu se calle y ya no te diga nada. Pero no porque lo hayas matado, porque al Espíritu no lo vas a poder matar. Pero entonces viene ese texto que dice, yo me callo por amor. Te seguiría hablando, pero como ya no me haces caso, prefiero no decirte nada. Y entonces ya entramos en un terreno tremendamente peligroso de la apostasía y de tantas cosas que no vienen al cuento ahora. Lo importante de todo esto, como dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque sé, y lo hemos visto muchas veces, que cuando a una persona se le corrige, se le exhorta por su bien, que deje algo, que se ponga en orden delante de Dios o lo que sea, y no hace caso, mañana no va a estar igual que hoy. Mañana va a estar más endurecido que hoy. Y llegará un momento que ya da igual quien predique aquí arriba, ya da igual el tema que se toque, ya puede venir aquí San Pablo bendito o el mismo Señor Jesucristo que te va a entrar por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a un modelo, a un diseño de vida donde la obediencia para ti no es un pilar fundamental en tu vida, sino algo que sí, le viene bien a este o a aquel que es pastor, claro, él sí, él tiene que vivir en orden porque para eso es el pastor, pero a mí no me afecta eso. Y nos olvidamos de que la Biblia nos enseña de que somos un cuerpo. Y en un cuerpo no podemos permitirnos prescindir de ningún miembro. ¿O usted está dispuesto esta noche a prescindir de alguna parte de su cuerpo? ¿Verdad que no? Todos los miembros son importantes. Y dice, a veces hasta los más pequeños o aparentemente más insignificantes, a veces resulta que son los más necesarios. Como por ejemplo ese huesito pequeño que es más pequeño que la mitad de la uña del meñique, que lo tenemos aquí adentro del oído, que si no lo tuviéramos seríamos sordos y no podríamos oír. ¿Y para qué quiero este hueso? Me lo quito, yo no quiero nada. Ahora te hablo y no me escucha. Y este hueso, el fémur, que es el más largo del cuerpo humano, sin él no podría caminar. Entonces te das cuenta, el grande hace falta, pero también el pequeño. Por lo tanto, no hay ningún miembro que podamos cortarlo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que estar es sano, todos los miembros del cuerpo. Yo necesito que mis pulmones funcionen bien, pero mi corazón también, y el hígado, y todos los miembros del cuerpo tienen que funcionar en armonía, cada uno en su parte, cada uno en su función, y así hay salud. Y cuando un miembro se niega a trabajar, tenemos un problema tremendo, hay que ir al hospital, una operación, etcétera, etcétera. Espiritualmente hablando, usted me necesita a mí, y nosotros nos necesitamos los unos a los otros, somos interdependientes, no estamos para competir, no estamos para ver quién canta mejor, quién predica mejor, quién no estamos para esas tonterías, estamos para servirnos los unos a los otros, para juntos obedecer al Señor y hacer que el reino de Dios se extienda y que la gloria del Señor quede en alto y no lo dejemos en mal lugar. Amén, hermanos. Por lo tanto, yo les recomiendo que como mínimo, hasta fin de año, para no ser así muy pesado a lo mejor, ¿no? Hasta fin de año, léanse una vez a la semana el capítulo 28 de Deuteronomio. Nos va a venir a todos muy bien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos tener la tendencia a decir, no, yo eso no lo hago. Y eso se llama desobediencia. Y la desobediencia en un cristiano maduro no tiene que ser algo normal, sino más bien todo lo contrario. Y termino diciendo algo. No nacemos siendo obedientes. Generalmente la tendencia es a desobedecer. Si no, mírenlo en los niños, que dice, ¿quién le enseñó a este niño a hacer esto? Es que ya va en el paquete incluido. Pero para eso hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos enseñe a obedecer, para que Él nos enseñe a poner nuestra vida alineados con Él y podamos glorificarle en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Amén, hermanos. Yo le pido que cerremos nuestros ojos en esta tarde y reflexionemos. Hoy hemos hablado de las consecuencias terribles de la desobediencia. La verdad que uno lee esto y queda espantado, queda horrorizado de ver cuántas enfermedades en el mundo se podían haber ya eliminado, cuánto temor, cuánta turbación, cuánta locura, cuánta guerra,
¿Cuánta sangre se ha derramado que se podía haber evitado perfectamente si el hombre hubiera obedecido a Dios desde el principio? Que Dios nos perdone, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Y por eso nos humillamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que hemos obedecido después de haberte conocido, porque antes nuestra vida era una desobediencia total y absoluta. Pero lo peor no es eso, Señor. Lo peor es que también te hemos fallado y desobedecido después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Y por eso entendemos que ya no hay excusa. Y por eso hoy te pedimos perdón y al mismo tiempo fuerzas para dejar el pecado, el desorden, la desobediencia, y hacer de mi vida una vida de obediencia y sometimiento a mi Dios y a mi Señor. No obedecemos por miedo al infierno, obedecemos por amor a nuestro Dios. Porque te amamos, te respetamos y no queremos ofenderte. Ya bastante lo hicimos. A partir de ahora queremos comenzar una vida nueva, así se llama nuestra iglesia. Vida nueva, queremos obedecer a nuestro Dios en todo lo que hagamos cada día de nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos guardes para que a partir de hoy la obediencia no nos cueste, sino todo lo contrario. En el nombre de tu amado Hijo Jesús pedimos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que se quedaron despiertos pueden decir un fuerte amén. 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 Así despertamos a los que se quedaron dormidos. Mi espíritu a tu diestra, y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mí, y mi espíritu a tu diestra, mas yo te
faltaría más, y sobre todo a las visitas, personas que sé que en esta tarde a lo mejor están aquí por primera vez, no lo sé, a lo mejor han estado con anterioridad, yo a veces salgo y a lo mejor usted ha venido, pero veo caras nuevas, veo algunas visitas, y no sé si es tu mamá o tu suegra. Tu suegra, ok, vale. Bueno, tanto monta tanto, ¿no? Señor le bendiga, bienvenida. Veo también atrás, creo que un matrimonio, si no me equivoco, un señor con su señora allá atrás, y bueno, algunas caras nuevas también por allá atrás. Que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Están cómodos? ¿Ponemos el aire acondicionado? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Está todo bien? Ok, muy bien. Vamos a poner, si no les importa, el mapa, uno de los mapas, eso, gracias. Ahí pueden ver ustedes una serie de países que rodean a ese pequeño país del cual habla tanto la Biblia, Israel. Yo no voy a hablar de Israel en esta noche, pero solamente estudiando el nombre, cada una de las letras de ese nombre, Israel, cada una de esas letras en hebreo, es un estudio interesantísimo, porque en ese nombre que Dios se lo dio a un personaje llamado Jacob, encontramos pues todos los patriarcas y todas las matriarcas aglutinadas en ese nombre tan interesante de la Escritura, y además termina con la expresión El, que en hebreo significa Dios. Solamente hay dos pueblos que tienen el nombre de Dios en sus entrañas. Uno es Israel y otro es Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y ahí entrarían pues Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Israel es un país que el Señor decidió para que todos los profetas que escribieran la Biblia vivieran y escribieran desde ese pequeño país. Es un país que no pienso que puede tener más de 300 y pico kilómetros de largo. Es un país que ha cumplido, o está a punto de cumplir ahora el próximo mes de mayo, el 70 aniversario, el 70 cumpleaños desde la fundación del Estado moderno de Israel. Es un país que está totalmente rodeado de enemigos. Todos esos países que ven odian a Israel y han decidido, de hecho ha habido muchos discursos que se han dado, si no es simplemente cuestión de consultar la hemeroteca y ahí lo pueden ver, han decidido en más de una ocasión atacar a Israel. Israel desde el año 1948 ha tenido como mínimo, si no recuerdo mal, 7, 8, tal vez 10 guerras. Un país que el Señor Jesucristo decidió nacer en él, en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén llamado Betlehem, la casa del pan, Belén. Es el país donde él nació, donde él desarrolló su ministerio. La única vez que salió de Israel fue cuando era niño. Dice la Biblia que había un rey terrible llamado Herodes que decidió matarlo y tuvo que huir en su más tierna infancia con sus padres al país que veis ahí, llamado Egipto, a mano izquierda, y allí estuvo hasta la muerte de aquel rey Herodes, y después vuelve otra vez a ir a Israel, y allí nació, se crió, ministró, murió, resucitó, ascendió, y ahí volverá otra vez, dice la palabra de Dios. Algunos de los países que ven ahí mantienen el nombre de los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, Siria siempre se llamó así, siempre se llamó Siria, y siempre Damasco fue su capital. Y es uno de los países, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó también, y junto con Jerusalén y otras ciudades. Y hay una profecía que está a punto de cumplirse. De hecho, yo cada día veo que se aproxima más el cumplimiento de esa profecía, y es que la Biblia dice en varios pasajes que la ciudad de Damasco será totalmente destruida y nunca más volverá a ser ciudad. Y siempre se ha dicho, bueno, pueden ser que ataquen por aquí, que ataquen por allá, pero son los mismos sirios, son ellos mismos, peleando entre ellos mismos, los que están destruyendo un país hermoso, un país donde hubo hasta hace poco una comunidad de cristianos que aún mantenían el idioma arameo, el idioma de la época de Cristo, y han sido arrasados completamente, ¿no? Es un país que está prácticamente destruido y hace frontera con Israel. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta la punta de arriba, ya si cruzaba la línea ya me metía dentro de Siria, un pueblo llamado Metula. Y en el año 1967 Israel capturó, por así decirlo, en la famosa Guerra de los 7 días, los famosos Altos del Golán. Los Altos del Golán es un balcón natural donde están las fuentes de agua, donde está el famoso Monte Hermón, y es un lugar estratégico, y si el que domine ese lugar pues puede controlar
el agua que entra o no a Israel. Siria construyó hace años una presa, Israel la bombardeó, porque no se podían quedar sin agua. Siria volvió a construirla, Israel la volvió a destruir. Y le amenazó a Siria y le dijo: la próxima vez que me levantes la presa y me dejes el país sin agua, destruyo Damasco y la borro de la faz de la tierra, ¿no? Y nunca más lo volvieron a hacer. En la última declaración que hizo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que si en represalia por el ataque, que cuando hablé el jueves acerca de todo esto, aún no se había producido, pero es que cuando estudiamos profecías, escatología como se llama, cuando estudiamos este tema, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El jueves hablaba de todo esto y resulta que Estados Unidos junto con Francia e Inglaterra aún no había atacado Siria, pero al día siguiente, me parece, o esa misma noche atacó, más de 100 y pico misiles lanzó. Curiosamente dicen que solamente murieron ni una docena de personas, fue un ataque muy bien planeado, por decirlo de alguna manera, bien dirigido. Y entonces Israel ha dicho que si a Siria se le ocurre atacar y destruir o intentar destruir las dos ciudades que siempre están en el punto de mira de los enemigos de Israel, una es Tel Aviv y otra es Haifa al norte, Israel dice que en esta ocasión no solamente haría un ataque como en otras ocasiones, sino que borraría de la faz de la tierra, incluso cambiaría la orografía del país de Siria y Siria quedaría hecho añicos. En fin, las cosas, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Pero saben, los que hemos leído la Biblia durante años y años, y de una manera especial nos hemos acercado a la palabra de Dios buscando respuestas y descubriendo en las páginas de la Biblia qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, uno se queda con la boca abierta de ver que cosas que aún no han ocurrido, están a punto de ocurrir, ya la Biblia las ha profetizado en el tiempo con miles y miles de detalles. Por ejemplo, una de las cosas que yo les decía a ustedes el jueves, y ustedes lo van a ver, créanme, lo vamos a ver. Rusia, que ya está ahí implantado y que ya Irán también está allí. Recuerden que el grupo terrorista más poderoso y mejor armado del mundo está allí en el norte de Israel, se llama el grupo de Hezbollah. Es un grupo chiita. Saben que el mundo del Islam se divide en dos grandes bloques, ¿no? Los suníes y los chiíes. Bueno, Irán es chií y apoya a este grupo, y ellos tienen en este momento, no es una ciencia ficción ni algo que están diciendo para asustar al enemigo, sino es la pura realidad, y no de ahora, ya de hace años. Ellos tienen en este momento apuntando hacia ciudades estratégicas de Israel más de 100.000 misiles. Más de 100.000 misiles, solamente ese grupo terrorista. Aparte de lo que puedan tener otros enemigos. Por ejemplo, Irán, que en los tiempos de la Biblia se llamaba Persia. ¿Se acuerdan ustedes, los que tengan tal vez un poquito más de edad, el famoso Shah de Persia? Bueno, pues Irán en la Biblia se llamaba Persia. Y los iraníes o los persas en un momento determinado también atacaron a Israel, pero curiosamente también un rey persa fue el que liberó al pueblo de la esclavitud después de haber estado o del cautiverio en Babilonia, y fue el que financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Así que es un país que tiene una historia bíblica tremenda. Irak, ese país que veis ahí entre Jordania e Irán, Irak en la Biblia se llama Babilonia. Babilonia, ahí estaba la famosa Torre de Babel. La palabra Babel en hebreo significa lugar de confusión. Entonces ahí también estaba el Jardín del Edén, o parte del Jardín del Edén, en esa unión entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa Mesopotamia, ¿verdad? Tenemos al sur Arabia Saudita, Bueno, menos mal que en este momento está un poco tranquila, pero tenemos, por ejemplo, Jordania. Jordania en la Biblia se llamaba Moab. Los jordanos son descendientes de una relación un tanto extraña que Lot, sobrino de Abraham, tuvo con sus hijas cuando fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se puede saber dónde estaban, yendo hacia el sur de Israel, navegando cerca del Mar Muerto. Pues por allí estaban aquellas ciudades y allí vivía Lot. Y entonces, cuando Sodoma y Gomorra es destruida, las hijas de Lot, creyendo que era el único ser humano, el único hombre varón que había en el mundo, emborracharon a su padre. La mayor se acostó con su padre, quedó embarazada, la segunda también quedó embarazada, y allí nacieron los amonitas y los moabitas. Pero hoy en día ese lugar se llama Jordania. Y desde Jordania, es decir, desde el este, no desde el sur de Egipto que venían, sino desde el este, entraron cruzando el río Jordán y entraron al valle del Jordán. Vamos a estar ahí dentro de unos días, Dios mediante, y enfrente está la ciudad de Jericó, y Jordania fue el lugar donde Moisés murió, y allí dice la Biblia que Dios lo enterró.
Así que Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, sino dice que la vio de lejos, vio toda la tierra, el Señor se la mostró, pero él murió allí en los campos de Moab. Y la Biblia habla mucho de ese país. Recuerden que, por ejemplo, hay dos viudas, ¿se acuerdan? El famoso libro La historia de Ruth. ¿De dónde vinieron? De los campos de Moab. ¿Dónde era Moab? Lo que es hoy en día Jordania. Cuando viajamos al norte de Israel, en vez de subir por la costa, que a veces lo hemos hecho, o por el centro, solemos subir pegaditos a la frontera de Jordania y vamos todo el tiempo viendo a nuestra mano derecha Jordania y el río Jordán en medio, y nosotros vamos subiendo hasta que llegamos arriba, hasta el mar de Galilea, ¿verdad? Y allí pasamos el día. Entonces, todos estos países, de alguna manera, en los últimos tiempos van a jugar un papel fundamental en el tema de la política, porque hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta los creyentes de una forma muy clara: la política, el mundo espiritual y también, como no, la naturaleza. Tres grupos o tres cosas a tener en cuenta en los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Es un capítulo que lógicamente se escribió hace 2000 años, pero parece el periódico de mañana. Presten atención a este pasaje, Mateo capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo... Bueno, ok, está bien, vamos a arrancar desde el versículo 1. Ahí lo tienen en la pantalla, por si ustedes quieren seguir la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso es una palabra profética, eso es algo que iba a ocurrir. Claro, para los discípulos judíos, salir de su templo, del cual estaban tan orgullosos y que estaba en pleno funcionamiento en aquel tiempo, aunque había varias cosas que no tenían el segundo templo que se había en el primero. Cuando ellos oyen de los propios labios de su maestro: este edificio va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, para ellos eso fue un duro golpe. Ese templo para ellos era el centro religioso. Todos los sacrificios se celebraban en el templo. No es que cada uno en su casa hacía su sacrificio. No. El templo era lo que unificaba a todas las familias. Y 3 veces al año, la fiesta de Pesaj o Pascua, 50 días después, fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente, al final casi del año, por ahí por el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, todas las familias tenían que subir a Jerusalén y celebrar sus sacrificios. Y ahora el Señor les lanza un jarro de agua fría y les dice que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, ellos se quedan tremendamente impactados. Y esta profecía, quiero decirles que no es algo que quedó ahí en punto suspensivo, como diciendo, bueno, ¿esto se cumplió o cómo fue la historia? No, esto se cumplió. Imagínense que Jesús haya dicho esa palabra profética alrededor del año 30 y pico. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, no pasó ni una generación. Por eso él dice, no pasará ni una generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son aproximadamente 40 años. En menos de 40 años esa palabra se cumplió. El hijo del emperador romano Vespasiano, el que levantó el famoso Coliseo de Roma, pues este hijo, que era un general muy famoso, muy valiente, llamado Tito, entró a la ciudad de Jerusalén y arrasó y destruyó el templo. Y desde el año 70, fíjense los tiempos, los siglos que han pasado, hermanos, desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, los judíos no han vuelto a construir su templo. Quedó totalmente arrasado. Claro, por allí pasaron los bizantinos, los otomanos, los mamelucos, los árabes, los cruzados, sí, por allí pasó todo el mundo. Y en la época de los árabes, pues ellos levantaron sus mezquitas, concretamente 2. Una que es más pequeñita, que al mismo tiempo es un lugar de estudio del Corán, la famosa mezquita de Al-Aqsa, ahí están los famosos mártires de Al-Aqsa, y al lado la grande, esa, la bonita, ¿no? Esa con la cúpula, donde debajo está la roca donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, la famosa mezquita de Omar. Y eso es un territorio donde en este momento no se adora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese es un lugar, es un centro, es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Así que desde el año 70 hasta ahora mismo, allí no hay templo. De vez en cuando te dejan subir. Bueno, si pueden subir bien, y si no suben, pues no pasa nada. Pero es un lugar muy conflictivo,
porque es el lugar donde estaba la gloria de Dios, lo que se llama en hebreo la Shekinah, la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba allí, y allí era, entre comillas, no malinterpreten esto que voy a decir ahora, allí era donde Dios vivía, allí era donde Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, allí donde estaba el arca de la alianza, allí donde estaba la menorá, allí donde estaba el sumo sacerdote, etcétera, 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 ¿verdad? Pues el Señor dice, todo esto que veis, olvídense, esto va a ser destruido totalmente. Claro, los cimientos no los pudieron destruir, los cimientos los puedes visitar. Hay unos túneles subterráneos que te permiten ver los cimientos del templo de Jerusalén, pero el templo lógicamente no existe. Así que cuando ellos salen del templo, y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, por eso para aprender geografía hay que ir al lugar. Porque cuando el Señor dice, ¿veis todo esto? Él está en el templo, saliendo recién del templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, pues entre el templo y el monte de los olivos, donde dice ahí que él estaba ya sentado, hay un barranco. Y ese se llama el torrente de Cedrón. Entonces ellos bajan el barranco y van pensando, van cavilando, van dándole vueltas a la cabeza. Cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos, ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí dice el autor de este evangelio, los discípulos, pero en otro evangelio dice que fueron 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12, ¿no? Bueno, pues solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para un momento, no corras. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero si ya está con ellos. ¿De qué venida me estás hablando? En la palabra hay 2 términos para referirse a la palabra venida. Uno es la palabra griega epifanía y otra es la palabra parousia. ¿Ok? Aunque las 2 se traducen como venida, son 2 términos totalmente diferentes el uno del otro. Si Cristo está en ese momento de una forma visible, se le puede oír, se le puede ver, se le puede tocar, ¿cómo le están diciendo qué señal habrá de tu venida? Pues si ya estás aquí. Ellos están apuntando hacia el futuro. Ellos tenían en su mente, como buenos judíos de la época, la restauración de la monarquía. La monarquía quedó totalmente arrasada con el paso del tiempo. Pero habían profecías que se dieron fundamentalmente a una de las familias de Israel, concretamente a la tribu de Judá, que se le dijo que la monarquía, cuyo David era el rey principal, iba a ser restaurada. Ellos están diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el final de todo esto? ¿Qué reino estaba en aquel momento dominando? ¿Cuál era el imperio que a nivel mundial, el mundo conocido, digamos, ¿no? Estaba en ese momento gobernando la tierra, todo lo que es Europa, por supuesto, incluida España. Faltaría más. Todo el norte de África, todo el Magreb, todo Oriente Medio. ¿Qué imperio era? Eran los romanos. Ellos tenían el anhelo, tenían el deseo y oraban cada día para que el imperio romano cayera, como había caído el de Babilonia, como había caído los medos persas, como había caído el imperio de Alejandro Magno, los griegos. Y ellos decían, bueno, ¿y este cuándo cae? Porque en el libro de Daniel los judíos sabían perfectamente que todos los imperios que se levantaran y le hicieran la guerra a Israel terminarían destruidos y desaparecerían. Y hermano, usted puede ser ateo, tal vez usted dice, bueno, yo sinceramente yo no soy creyente, no creo en Dios, pero yo le pregunto a usted, ¿dónde están los babilónicos hoy en día? ¿Dónde está el imperio babilónico? No existe. Se levantó contra Israel, le hizo la guerra a Israel, pero desapareció de la escena mundial. No existen los babilónicos. ¿Y el imperio de los medos persas? Los medos ni tienen tierra. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes. ¿Y los medos? Los kurdos. Los kurdos. ¿Dónde están los kurdos? Ni tienen país, ni bandera, no tienen nada. ¿Dónde está el imperio griego? Vaya a Grecia para que vea cómo están, destruidos. No existe nada. El imperio romano desapareció, pero en el tiempo de Jesús era el imperio que estaba gobernando el mundo. Y ellos lo que hacían es que conquistaban las naciones y a los que conquistaban le cobraban impuestos, porque el que era ciudadano romano estaba exento de pagar impuestos. Y había más esclavos sirviendo a Roma que ciudadanos realmente romanos. Era un imperio terrible, los que inventaron la famosa crucifixión. Un imperio que aquí en España, a mí me fascina mucho la historia, y España está llena de punta a punta, está llena de la presencia de los romanos.
El famoso acueducto de Segovia. Algunos piensan que se lo levantaron al guitarrista Andrés Segovia. No. Eso tiene 2000 años, amigo. Y las murallas de la ciudad de Lugo. ¿Habéis visto la ciudad de Lugo? Una ciudad espectacular. Las murallas tienen 2000 años. Y tantos. Y el circo romano más grande después del de Roma, ¿dónde está? En Tarraco, en Tarragona. Circo romano espectacular, donde incluso dicen algunos que llegó a predicar el apóstol Pablo, y está demostrado históricamente que toda la comunidad cristiana de Tarragona murieron allí despedazados en el circo romano. Pero ellos decían, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y ahora viene la enseñanza muy interesante de Cristo. Gloria a Dios que preguntaron, porque si no hubieran preguntado nos hubiéramos perdido esta explicación. Y mire lo primero que le dice Cristo a sus discípulos, y a ti también y a mí. Mirad que nadie os engañe. Ay, amigo. Mirad que nadie os engañe. ¿En cuántas mentiras tal vez hemos creído en el pasado antes de conocer la palabra de Dios? Como no conocíamos la palabra de Dios, como no la leíamos, no la escudriñábamos, lo que nos enseñaron decía, es así, mamá lo hizo, papá lo hizo, el abuelo lo hizo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Hasta que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Vale? Por eso dice el Señor, cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mashiach. Y a muchos engañarán. La palabra Cristo no es un nombre de una persona, es un título. Mashiach, ungido, ¿vale? Vendrán muchos diciendo, que yo soy el Mesías. Si le interesa el tema, lea, infórmese cuántos falsos mesías se han presentado desde que Cristo dijo estas palabras hasta el día de hoy. Centenares. Incluso muchos fueron aceptados y apoyados por los rabinos de la época. Lean, por ejemplo, la famosa historia de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, apoyado por el rabino Akiva. Lean, por ejemplo, la historia de Sibitai, un pseudo mesías que al final se convirtió al Islam. Y tal vez el último y más reciente, el famoso Lubavitch, que cuando vayan a Israel van a ver fotografías de él por todas partes porque decían que él era el Mesías, porque muchos tienen tanto deseo de que venga el Mesías, porque el Mesías lo va a arreglar todo, que incluso dicen que en cada generación nace un Mesías, pero como él no se da cuenta, muere y tienen que esperar al siguiente. Una cosa realmente tremendamente lamentable, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, a muchos se engañarán. Es increíble cómo la gente tiene más facilidad para creer a la mentira que para creer a la verdad. Yo le digo a usted, lea la Biblia porque la Biblia es la verdad, y usted dice, bueno, la Biblia tiene muchos errores. Yo siempre le digo, enséñeme uno. Llevo 40 años pidiéndole y nunca nadie me lo ha hecho. Es que la Biblia está llena de contradicciones. Bueno, dígame una. Pues yo llevo 40 años todos los días leyendo la Biblia, horas, y todavía no he encontrado ninguna. No, es que la Biblia está caducada. Es que la Biblia era para otros tiempos. Es que, ¿verdad? Sin embargo, mañana usted va a leer el periódico y todo lo que el periódico pone, usted se lo va a creer sin cuestionar nada. Y ese periódico que usted va a leer mañana, pasado mañana, ya no se puede vender. Porque el periódico dura 24 horas. Y algunos utilizan el periódico para que los perritos o lo rompen, ¿no? Para que los pollitos o los conejitos ahí hagan sus cositas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, que está a prueba de bombas, que se ha intentado desacreditar por todos los medios habidos y por haber, hasta sangre de gente ha sido derramada en este país y aquí en Canarias también, para que no leyeran la Biblia, para que no escudriñaran las Escrituras, se cuestiona, pero el periódico lo que dicen es verdad. Bueno, pues dice la Biblia, cuidad que nadie os engañe, porque a veces la gente tiene más facilidad y más tendencia, ¿verdad? Y más apertura a la mentira que a la verdad. ¿Qué le parece? Ya lo dijo el Señor, cuidado que nadie os engañe. Sigo, versículo 6. Oiréis de guerras. Oiréis de guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Yo ya creo que estamos en la tercera guerra mundial. Yo ya lo creo. Si no sume usted, le van a faltar dedos, Los países que en este momento están en guerra. Súmelos. Y se va a dar cuenta si esto no es una guerra mundial, donde cada vez se van añadiendo y añadiendo naciones. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin. ¿Qué se cree que hace Rusia en Siria? ¿Qué se cree que hace Irán en Siria? ¿Qué están allí tomando el sol? ¿De paseo? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solamente es el principio. Como los dolores, cuando a una mujer le vienen los dolores que está a punto de parir. Los dolores te indica que viene el niño, que viene el niño, que viene el niño, ¿verdad? Pero los dolores no significa que haya nacido. Los dolores te indican que aún tiene que venir. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y algunos se esfuerzan por caerle bien a todo el mundo, cuando la Biblia dice que la gente en algunos casos nos aborrecerán y nos entregarán, etcétera, etcétera. Vamos. Muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros se aborrecerán, falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en el campo de la política vamos a ver unos cambios tremendos. Mire, hermano, este continente de Europa en el que vivimos se ha enfrentado a muerte ya en 2 ocasiones. Y han muerto millones y millones de personas. En el último conflicto armado de Europa, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 65 millones de europeos. ¿Le parece poco? Más de 65 millones de personas. Y no había las armas que existen hoy en día. Imagínense ustedes. Bueno, pues aquellos que hace años se peleaban, aquellos que hace años eran enemigos como el perro y el gato, hoy son amigos y se sientan en la misma mesa y se van juntos a la guerra. ¿Qué le parece? Ahí se sientan los alemanes con los ingleses. Díselo a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, los franceses, los españoles, los portugueses, los italianos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y esa unidad casi imposible hace años atrás, hoy en día es real. Hoy en día es real. Bueno, estamos unidos en todo, menos cuando pedimos a Puigdemont, que no nos lo suelta, ¿no? Pero estamos unidos con la moneda, estamos unidos sin fronteras, etcétera, etcétera. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las naciones que menciona la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán para atacar a Israel y para dominar la ciudad santa de Jerusalén. Y usted dice, ¿pero qué tiene esa ciudad? ¿Pero qué tiene ese país tan pequeñito? Oiga, usted compara Arabia Saudita y la población de cualquier país árabe con la población y con la poca orografía que tiene Israel, y uno dice, pero ¿por qué se empeñan en conquistar algo tan pequeño? Porque es el lugar donde Dios decidió cambiar el rumbo de la historia. Y basta que Dios haya decidido hacer algo importante en un lugar para que el diablo también quiera hacer de las suyas. Y quiero recordarle que en la ciudad de Jerusalén fue donde Cristo fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Pero al tercer día en esa ciudad Cristo resucitó y está vivo. Y yo creo que está vivo. ¿Cuántos lo creen? Porque si Cristo no está vivo, señores, apaguemos la luz y vámonos a casa. Aquí no venimos a cantar los muertos. Aumentanos la fe, ¿no decía la última canción? ¿A quién se le hemos pedido? ¿A un muerto? Aumentanos la fe, pero ¿cómo te la va a aumentar si está muerto? Si oramos a un Dios muerto, usted no va a recibir respuesta. Pero si usted ora a un Dios vivo, usted puede recibir respuesta si Dios lo cree conveniente. ¿Por qué? Porque Dios tiene ojos y le ve, tiene boca y habla, y tiene oídos y le oye. ¿Verdad? No hemos cantado muerto. Cristo murió en Jerusalén, resucitó al tercer día, y después de 40 días, apareciéndose esporádicamente a sus discípulos, ascendió a la presencia y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que volverá otra vez. Ay, amigo, eso no lo sabe todo el mundo. ¿Usted sabía que Jesucristo va a volver otra vez a la tierra? Pero no va a venir otra vez para que lo maten, para volver a nacer, no. Va a venir como Rey de reyes y Señor de los señores. Y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Y nosotros los cristianos no tenemos que olvidarnos de esto, porque a veces como que nos enredamos demasiado en las cosas de la vida, que si los niños, que si el móvil, que si el ordenador, que si el trabajo, que si los papeles, que si me caso, que si me divorcio, que si compro, que si vendo. Está bien. Pero usted no se olvide que en esta vida estamos de paso. ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, caballero? ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, señora? ¿Cuánto? Bueno, yo la persona que más años ha tenido, que yo he conocido personalmente, porque era mi abuelo, murió con 106 años. Y algunos ya con 20 años están desarmados.
Echa una carrera de aquí a la esquina con más de uno y dice, ay, ya estoy cansado, y tiene el tío 20 años, ¿verdad? Por mucho que puedas llegar a vivir, tarde o temprano se te acabarán tus días y tendrás que presentarte delante de Dios. Algunos dirán, pero yo no creo en eso. Bueno, pero prepárate por si acaso. No tienes nada que perder. Por ser fiel a tu mujer no vas a perder nada, pero por ser infiel puedes perder tu mujer, tu familia y hasta tu vida. Por llevar una vida sana, nada de libertinaje, de borracheras y de historias raras, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar en salud, vas a ganar en calidad de vida, ¿verdad? Vas a poder ser un ejemplo para tus nietos, para tus hijos, de lo contrario vas a perder tu vida y en tu vida también puedes arrastrar a otros. Le dijo una vez un ateo a un creyente, pero ¿y si al final no hay nada? Si al final no hay ni cielo, ni infierno, ni Biblia, ni Dios, ni nada. Y el creyente dice, bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, ni usted ni yo nos vamos a enterar. Nos metieron en el hoyo y se acabó, no hay nada. Y entonces el ateo ya contento diciendo, ve, ya lo convencí. Pero el creyente dice, ¿me deja decir una cosa? Sí, dígame. ¿Y si hay algo? Imagínese que al final del camino, si hay Dios, si hay infierno, si hay cielo, si hay vida eterna, nos vamos a enterar usted y yo. Así que por si acaso, aunque solamente sea por si acaso, prepárese. Pero nosotros sabemos que no es por si acaso. Nosotros sabemos que Dios existe y Dios no miente porque en su palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La política va a cambiar mucho en los últimos tiempos, ¿sabe? De hecho ya está cambiando. Yo el jueves cuando compartía la palabra y hablábamos de esto, Estados Unidos aún no había atacado. Ya atacó. Y los ingleses están ahí y los franceses están ahí. Y en cualquier momento atacan a Israel. Y si atacan a Israel, imagínate la que se lía. Imagínate si los rusos o los iraníes dicen, venga, vamos a atacar. Israel dice, vamos. Israel tiene un protocolo de guerra que se llama Protocolo Sansón. El año pasado cuando estuve en Israel, y este año en enero cuando estuve me lo contaron, todo el mundo lo sabe. Protocolo Sansón. Si ustedes nos atacan y nos destruyen, nosotros tenemos armamento más que suficiente para destruirle a todos ustedes también. Así que ninguno va a poder celebrar, ninguno va a poder brindar por la victoria porque vamos a caer todos, como Sansón. Dice que cayó, murió, pero el día que cayó, Sansón mató a más enemigos que durante toda su vida. Así que si nos quieren destruir, venga, inténtelo, pero ni tú ni yo lo vamos a celebrar porque vamos a desaparecer de la tierra. Pero sabemos que Israel no puede desaparecer. Los babilónicos sí desaparecieron. Claro que desaparecieron. Y los griegos, y los medos persas, y los romanos. Mire, uno de los imperios que más tierra tuvo, ¿saben cuál fue? El que más territorio tuvo. Uno de los imperios más poderosos de toda la historia de la humanidad. Ningún imperio ha tenido tanto terreno como el imperio español. Sí, claro. ¿Usted no ha visto la película El Zorro? Vaya a California, ¿cómo se llaman los sitios? San Francisco, Los Ángeles, California, Santa Mónica, Santa Ana, son todos nombres de santos y de vírgenes. Toda Latinoamérica, bueno, menos Brasil, las Filipinas, Venecia, montones de territorios. ¿Qué le queda al Imperio Español? Ni la peseta. Hasta nos quitaron la peseta, tú. Nada, perdió todo. Pero es que en 1492, ese imperio soberbio y orgulloso, que era el Imperio Español, cometió el peor error de su vida. Firmar un decreto el 12 de octubre de 1492 para la expulsión de todos los judíos de España. Y está demostrado históricamente que España a partir de ese año se hundió en la más absoluta miseria. Y no fue hasta hace unos años que España pidió perdón por todas las barbaridades que había hecho a ese pueblo, desposeyéndolo de sus propiedades y convirtiendo sus sinagogas en lugares de culto pagano, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Sin embargo, el pueblo de Israel jamás podrá ser destruido, nunca. ¿Por qué? Porque el que destruya a Israel, me da igual si son los árabes, los palestinos, los rusos, me da igual. El que destruya a Israel habrá demostrado que Dios es un mentiroso o que Dios no existe. Porque Dios ha jurado por sí mismo. Uno siempre jura por algo superior, ¿verdad? Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Por sí mismo, si no hay nadie por encima de él. Dios ha prometido que sus ojos están abiertos de noche y de día sobre el pueblo de Israel y que el que destruya a Israel es como si lo hubiera destruido a él. Así que aunque vengan por un camino, por 7 huirán, dice la Biblia.
Porque la palabra de Dios ha dicho que Dios va a proteger a ese pueblo por la eternidad. Y durante el tiempo del milenio, por si quieren saber algo más, dice que todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir a Jerusalén a adorar en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que estará allí. Así que más vale que cambie el chip y se dé cuenta, querido hermano, de que todo lo que ocurra en aquel país, para bien o para mal, va a afectar al mundo entero. Ahora, no solamente tenemos que mirar a la política, que está cambiando a pasos agigantados, sino también tenemos que mirar el contexto espiritual en el que nos movemos. Y ahí es donde hierran todos los políticos. Hace unos días escuché en una emisora que el conflicto que hay en Israel y en esa parte del mundo no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. Y ahí se equivocan todos. Porque hay un conflicto espiritual tremendo. Usted va a Israel y allí no hay prácticamente ateos. Ahí todo el mundo cree en algo. Todos creen que están en la verdad. Los musulmanes creen que están en la verdad. Los cristianos creen que están en la verdad. Los judíos creen que están en la verdad. Todos tienen la verdad. Y todos se llevan a veces como el perro y el gato. Pero ¿sabe qué? El mundo espiritual es tan real, pero tan real como la silla, como el banco en el cual usted está sentado en esta noche. Dios existe, pero no lo vemos. Pero eso no significa de que Dios no exista. Los ángeles existen, aunque no los veamos. Los demonios existen, aunque no los veamos. Hay millones de cosas del mundo espiritual en las cuales no las podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que son tan reales como el aire que entra por nuestros pulmones en este momento. Y una de las cosas que en el mundo espiritual va a cambiar es la atmósfera espiritual. Por ejemplo, hay una sensación que la siente ya hasta los que no son creyentes. Y te dicen, oye, ¿a ti no te pasa que los días pasan volando? Hermano, que ya estamos en abril. Y uno dice, pero ¿cómo estamos en abril ya? Sí, ya pasó los carnavales. Y ya pasó la Semana Santa. Y espérate, ahora llega el verano. Y cuando termine el verano, ya se nos echa encima otra vez el invierno. Y dentro de poco, otra vez el fin de año, otro año más. Hay como una sensación como que los días corren demasiado rápido. Es que la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá como una sensación espiritual que el ser humano, porque es un ser espiritual, captará, es que la vida está pasando volando. Mira tú la edad que tienes ya. Alexi, ya tienes 18 años. Oye, el otro día tienes 14. Pepita, 45 ya, ¿qué te parece? Ay, amigo. Don Luis, 48. Oye, ya está bien, ¿Qué te parece? La vida nos pasa volando. Cordy, 29. Oye, Priscila, 19. Están todos contentos, La vida nos pasa volando, hermanos. Nos pasa volando. Es como una neblina que pasó, así de claro. Pero dice que la maldad se va a multiplicar. Claro, a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, pero tenemos que luchar por un mundo mejor. Y usted va a cambiar el mundo, no tirando las bolsas de basura y echando los plásticos al contenedor del plástico. Usted va a cambiar el mundo. Bueno, no digo que no haya que hacer eso, pero ni usted ni yo vamos a cambiar el mundo, porque el mundo, dice la Biblia, que va a ir de mal en peor. Y dice la Biblia, no sé por cuánto, que la maldad se va a multiplicar. Oye, pero ¿cuándo hemos oído que madres abandonan a las criaturas en las vías del tren o en unos cubos de basura? ¿Cuándo se oyó eso en nuestra época? ¿Cuándo se había oído que padres matan y asfixian y queman y estrangulan a sus hijos? Pero si eso no lo hace ni la peor alimaña de la tierra. Pero si todos los días cuando encendemos la televisión llega un momento que dice, bueno, pero ¿esto es un telediario o esto qué es? Yo creo que lo organizan para deprimir a la población. Todos los días matan a alguien, todos los días violan a alguien, todos los días asesinan a alguien. Es que es un desastre, hermano. Los chiquillos hoy en día no le digas nada porque te denuncian. Los profesores, hermanos, están asustados cuando van a la escuela a dar clases. Porque al niño no se le puede decir nada porque coge una depresión, coge un trauma. Mi madre me metía cada jalada y yo no cogí ningún trauma. Con la mirada había un lenguaje subliminal, esa mirada del padre cuando te miraba, ¿verdad? Era una mirada fugaz, pero te miraba al viejo y te decía, estate quieto que cuando llegue a casa te voy a dar una jalada que te voy a arrancar la cabeza. Y tú lo entendías y no decía nada, pero tú lo entendías perfectamente. Hoy en día le dices al mocoso, ven para acá, estate quieto, no te muevas, pórtate bien, y el tío pasa de todo. Pero dale el móvil. Dale el móvil. Ya no es la chupa, antiguamente era la chupa, ¿te acuerdas? Lloraba, ¡pum!, el tapón, se cayó el chiquillo.
Hoy en día no. Hoy en día tú dale la tablet o dale el móvil, un bendito. Quítaselo. Se endemonia. El endemoniado gadareno es un poroto al lado de los chiquillos hoy en día. El endemoniado gadareno saldría corriendo. Créelo, es un mundo al revés. Hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Otra profecía cumplida, donde te sientes como un bicho raro, te sientes desplazado diciendo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿cómo voy a estar a favor del aborto? ¿Quién va a mantener a toda la gente que se está jubilando? ¿Verdad? Entre los que están parados, entre los que roban el dinero y entre los que nacen y los matamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a...? Esto es una regla de tres, hermano. 150.000, 200.000 chiquillos terminan todos los años en el cubo de la basura porque le molesta no sé a quién. Pues regálelo, que lo adopte a alguien que no tiene hijos, caramba. No, pero eso está bien, eso es un derecho. Sí, claro, el derecho para ti. Yo doy gracias a Dios que a mí mi madre no me abortó. También le dijeron a la madre de Beethoven, abórtelo, con todos los que tiene, y gracias a Dios que no lo abortó. Mira el pedazo músico, nos hubiéramos perdido, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar a favor de que dos hombres se casen y se llame eso matrimonio? ¿Cómo voy a estar a favor de eso? A mí me da igual si me denuncian, me están viendo por internet, me da igual que me vengan ahora y me lleven preso, me da igual. Me tendrán que meter debajo del agua para callarme. Eso es una abominación delante del Señor. Que dos hombres que incluso quieran adoptar un niño, que vivan como si fuera lo más normal. No es lo más normal, es una aberración, es algo antibíblico totalmente. Claro, algunos dicen, no, es que va a llegar un momento en el que los pastores tienen que tener mucho cuidado. Ya nos querían el año pasado que lleváramos por escrito los sermones al gobierno civil para que nos dieran el visto bueno si podíamos. Hágame el favor, preso me van a tener que llevar a mí. ¿Cómo le voy a decir al mundo lo que puedo hablar y lo que no puedo hablar? Es que la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que en los últimos tiempos la maldad será tal desorbitada que, hermano, ha habido gente en internet que pide, tengo un capricho. A ver, ¿qué capricho tiene este? Me quiero comer a uno. ¿Alguien se ofrece? Y hay tarados que se ofrecen. Sí, hubo uno que dice, yo me comería ahora un muslito y unas orejas. A ver, hay alguien por ahí que está ahí en el chat. A ver, ¿quién se apunta? Y dice uno, yo. Claro, se apuntó una vez nada más. Una vez nada más. Y se lo comió. El tío. Y dice, no, es que... ¿Y no se casó el otro día uno con una gallina? No, cuidado. Cuidado. Se puede casar con una gallina, con un pollo, con el canario, con el perro, porque es un ser vivo. Como usted es un animal y el otro es un animal, los dos animales, ya. ¿Qué te parece? Y le enseñan a nuestros hijos, o han enseñado en la escuela, que el hombre, que es un ser creado por el mismo creador, viene del mono. Usted es el que viene del mono, caramba. La Biblia no dice eso. Bueno, pues todo eso, la maldad, el odio, la envidia, los celos, las guerras, los rumores de guerra, todo ese mundo espiritual va a cambiar de tal manera que se nos hará la vida muy difícil y muy cuesta arriba, hermanos, créanme. Pero dice la Biblia, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que tener mucho valor hoy en día para ser cristiano, ¿sí o no? El que no nos persigan de una forma física no significa que no nos estén persiguiendo tal vez de una forma intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero cuidado, la naturaleza. Mire lo que dice la Biblia que va a pasar con el tema de la naturaleza. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 25, leía hoy este texto, lo anoté porque es un texto que nos habla acerca, Lucas 21, 25. Entonces, ahí está, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose o angustiándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las potencias, las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué te parece? ¿Usted sabe cuál fue la segunda tragedia más grande de la historia de la humanidad, donde más gente murió en un solo día después del diluvio? El tsunami, aquel famoso tsunami, ¿se acuerda? 275.000 personas murieron en cuestión de minutos, así.
275.000 personas murieron por una ola, por un golpe de mar, afectando a varios continentes y afectando a miles y a miles de personas. Se habla acerca de que si meteorito, el otro día dice que iba a caer, claro, estaba todo el mundo mirando para arriba, digo, oye, será mala suerte, con lo grande que es el mundo, que nos caiga un cacho de lata a nosotros de los chinos. Gracias a Dios que no cayó, ¿no? Pero cayó por ahí un trozo. Las olas que ha habido este año en España, los tornados que ha habido, nunca los ha habido, nunca. Olas de 18, de 15, de 20 metros. El nivel de las aguas dice que subirá por el calentamiento de la tierra, el nivel de las aguas subirá. Muchas islas desaparecerán, espero que no nos toque a nosotros. Bueno, los de Las Palmas, como son más llanos, y los de Fuerteventura y Lanzarote, perdonen, hermanos que me están escuchando por allá, nosotros nos vamos para las Cañadas, ¿no? Nos vamos para el Valle de Ucanca, ¿no? Pero los que son así, los pobrecitos, amigos, yo por eso no voy a vivir a Fuerteventura ni a palo. Perdóname, Alberto. Las islas desaparecerán, dice la Biblia. ¿Qué le parece? Terremotos tan espectaculares que la Biblia dice incluso hasta el número de personas que van a morir. Así que si usted está soñando que todo se va a arreglar, que todo va a ser más bonito, que va a haber más tranquilidad y más paz, no te confundas, querido. No te confundas. Yo no digo esto para asustarle, ni mucho menos, porque yo, ¿de qué? Pero yo le digo lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Joel, 800 años antes de Cristo. Mira lo que dice este hombre, ahí en Joel capítulo 2. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Tremendo, la misma naturaleza dice que gime, ¿no? Con dolores de parto, de noche y de día, permanentemente. ¿Qué podemos hacer ante semejante panorama? ¿Asustarnos? ¿Salir corriendo? No, en absoluto, al contrario. Dice la Biblia, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿eh? No tengáis miedo. Pero usted lo que tiene que hacer, y es un consejo que yo le doy, si me permite, es desarrollar y mantener una buena relación con el Señor. Yo no sé si usted tiene una buena relación con Dios. Tal vez es un creyente de teoría, yo no sé. Pero sería muy bueno que nos planteáramos, decir, bueno, yo me voy a plantear seriamente tener una relación personal y diaria con el Señor. A través de su palabra, a través de la Escritura, usted puede llegar a conocer la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios, de tal manera que puede llegar a descubrir qué es lo que le agrada y qué es lo que le molesta. Puedes llegar a conocer la voluntad, porque la voluntad de Dios se ha revelado, no es una cosa que está ahí en una incógnita, dice, bueno, ¿y qué será? Pues no lo sé. No, cuidado. La voluntad de Dios se ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne, su palabra se escribió. Gracias al Señor, hoy en día, un privilegio que tenemos los que hablamos español, como también otros idiomas, evidentemente, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, completa. Hay mucha gente que no tiene toda la Biblia completa, que tiene un trocito, ¿verdad? Todavía la están traduciendo. Usted tiene todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios habló, ahí lo tiene. Desde el Génesis, Éxodo, Número, Levítico, hasta el último libro del Apocalipsis, usted tiene todo el consejo de Dios y usted puede saber cómo Dios actúa, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, cómo tiene que vivir usted si es soltero. Si eres soltero, no vivas como casado, hombre, por favor. Si eres casado, no vivas como un chico soltero, compórtate, de ejemplo. Si eres viuda, si eres separado, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo, con mis hijos, como padre, como madre? ¿Qué tengo que hacer si no tengo trabajo? Si tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo libre? Todo eso está en la Biblia, todo está en la Biblia, todo, absolutamente. La Biblia no es un libro, son 40 libros que se han juntado con una armonía, una perfección absoluta, ¿verdad? Y usted puede descubrir ahí cómo es Dios. Así que mantenga una buena relación con Él cada día a través de su palabra. Escudriñe las Escrituras, no pierda tiempo. No pierdas el tiempo. Tiempo que pierdes no lo puedes recuperar, ¿sabes? No pierdas el tiempo. Dice la gente, no, es que yo tengo mucho tiempo libre. Pues tener demasiado tiempo libre es peligroso, porque lleva a la ociosidad, lleva al aburrimiento. Para pecar uno tiene que tener tiempo. Si usted está activo, usted no tiene tiempo ni para pecar. Uno de los mandamientos de la palabra, ¿cuál es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dé testimonio. Cada vez que usted tenga oportunidad de dar testimonio a alguien, tal vez no serán muchas las oportunidades que se le presenten, pero aprovéchelas. A veces una oportunidad, no sé, ahí en la escuela, en el barrio, en el bar o donde sea, hay oportunidades. El otro día aquí en el bar a un señor le decía, salió el tema del cigarrillo, ¿vale? Salió el tema del tabaco.
Digo, mira, ¿tú cuánto fumas? Me dijo, tanto. ¿Cuánto te vale el paquete? Tanto. Digo, vamos a hacer unas cuentas. Entonces le saqué ahí y digo, a ver, ¿cuánto vale el paquete? Pues 3 y pico, me dijo, 3.80, no sé qué, ¿no? Venga, ¿cuánto fumas? Ven, multiplicamos. Al cabo del año, tanto. Después de 5 años, tanto. Y se quedó sorprendido. Digo, ¿te das cuenta que te estás gastando casi 400 euros mensuales? 400 euros mensuales. Hay gente que no tiene esa paga. Te estás gastando 400 euros mensuales en algo que te va a producir una enfermedad o tienes muchas posibilidades de contraerla, ¿verdad? Te estás gastando el dinero, al final, ¿para qué? Es como si cada día cogiera un billete y le prende fuego. Y al día siguiente otro, y al día siguiente otro. ¿Qué te parece? Nunca me olvidaré cuando una persona vino y me dijo, oye, ¿ustedes venden Biblia? Digo, sí, háblate con Margarita, que es la que lleva este tema. Me dijo, no, yo quiero una Biblia grande, de letra grande, porque tengo problemas de falta de vista. Y había una que me parece, no me acuerdo muy bien, que en aquel tiempo, no sé, costaba 40 o 50 euros. Y yo, uy, 50 euros, es un dineral. Digo, ¿usted es fumador? Y me dijo, sí. Digo, ¿cuánto fuma usted? Y dice, yo 3 paquetes al día. 3 paquetes al día por 3.80. Una pasta. Ok, vamos a hacer una cuenta. 3 paquetes de tabaco al día por 30. Digo, usted se puede comprar 20 Biblias. Y me dice, oye, pues es verdad. Dejó de fumar y se compró esa Biblia. ¿Qué te parece? Entonces no pierdas el tiempo, no quemes tu salud. Invierte tiempo en tus hijos, en tu familia, en tu esposa. Invierte tiempo en lo que merece la pena, no en lo que no merece la pena. No estés todo el día soñando con planes, con proyectos, sí, porque yo algún día yo haré tal y cual, y no has invitado a tu mujer ni a un cortado. Invierte tiempo en tu familia, invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo en tu salud, ¿sabes? Y finalmente una de las cosas que todos tenemos que hacer en estos últimos tiempos, ¿sabes lo que es? Hacer la voluntad de Dios. Ya hemos hecho mucho tiempo nuestra propia voluntad. Nos hemos diseñado nuestras propias religiones. Ahora te saco, ahora te meto, ahora creo, ahora no creo. Vamos a renunciar, ¿verdad?, a ese ego, a esa soberbia que todo ser humano lleva dentro y decir, Señor, yo quiero empezar a hacer las cosas bien. Yo quiero conocerte. Si hay una creencia, una costumbre, una tradición en la cual yo he creído y me he agarrado y la he defendido y compartido con uñas y dientes durante toda mi vida, pero a la luz del manual de Dios, veo que no está bien, pues Señor, ayúdame a desprenderme de esos temores. ¿Cuánta gente, hermano, vive continuamente con temores? Con una superstición tremenda, ¿verdad? ¿Usted es supersticioso? Hay gente que no vive. Pobres gatitos negros, ¿qué culpa tienen? Nació negro, bueno, pues gloria a Dios, gatito negro. Yo te lo regalo, a ver si me entiende, pero no porque me dé superstición, sino que no me gustan los gatos. Soy alérgico a los gatos. Y me di cuenta que era alérgico a los gatos en Israel después de un montón de años. Yo no lo sabía. Yo tuve años que me asfixiaba, no respiraba, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, de repente se me fue todo. Y respiraba, y una salud, y tremendo. Yo digo, oye, qué bueno, ya. Hasta que un día fuimos a Israel a la casa de una hermana que tenía 3 gatos. Y ahí otra vez comencé a sentir aquello, y le digo a Elena, oye, estoy aquí fatal. Y dice, no, es que tú debes ser alérgico a los gatos. Y tuvimos una gata, ¿cuánto vivió aquella gata? 300 años, aquella tenía la vida eterna, la gata que era del centro cristiano. La compramos a Elvira, ¿te acuerdas? Aquella gata. Priscila estaba todavía en el vientre de ella, ya estaba la gata. Gateaba, estaba la gata. En todos los vídeos sale la dichosa gata aquella. Y claro, yo estuve un montón de años hecho polvo, hasta que la gata se murió, yo no lo sabía, y de repente dije, ay, el Señor me sanó. Y Elena me dice, no, es que eres alérgico a los gatos. Si yo lo llego a saber, le estrangulo, le tuerzo el cuello a la gata. Me enteré sin querer. ¿Me entiendes? Pero hay gente que son supersticiosos a los gatos, a los perros, a las ranas, a la oscuridad, a la sal. Por favor, viva libre, viva en paz, viva tranquilo, porque el Señor dice en su palabra, yo he venido para darte vida, hombre, y vida en abundancia.